Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo de debates de innovación del Consorci de Salud y Social de Cataluña. Hoy es la tercera sesión con los directores de farmacia de las distintas comunidades autónomas para hablar de 21 preguntas que tenemos para formularles para obtener 21 propuestas sobre la política de farmacia en el siglo XXI. Me presento, soy Antoni Gilabert, director de Innovación y Partenariado del Consorci de Salud y Social de Cataluña, y me acompaña... Yo soy Josep María Guiu, director del área de Farmacia del Medicamento del Consorci de Salud y Social de Cataluña, y hoy tenemos a dos invitadas. Tenemos a Flora Pérez, jefa del Servicio de Gestión Farmacéutica del Gobierno de Cantabria, y Concha Carmona, subdirectora de Farmacia de la Comunidad de Extremadura. Bienvenidas. Gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, antes de empezar, nos gustaría conocer y comentar una encuesta que se emitió online de forma previa a esta entrevista, a esta intervención, y en la cual preguntamos concretamente a nuestra audiencia, a las personas interesadas en asistir hoy aquí de forma virtual a este encuentro, sobre la colaboración entre niveles asistenciales. Se preguntaba concretamente sobre qué aspectos son fundamentales para la colaboración entre niveles asistenciales. Entre nuestra audiencia, un 7% votó promover estructuras de gestión del cambio territorial, 86%, la mayoría, la integración de la historia clínica en todos los niveles, y otro 7%, dotar de sistemas de comunicación entre profesionales. Y para empezar, nos gustaría preguntarles a nuestras invitadas hoy sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cómo mejorar la colaboración entre niveles asistenciales? Si queréis, empiezo yo, sí, sin ningún problema. Pues yo estoy muy de acuerdo con la audiencia en general sobre cómo han priorizado, ¿no? Por dónde han empezado. Pero desde luego que la historia clínica única es fundamental, es necesaria, pero no es suficiente en absoluto. Creo recordar que también otra de las propuestas era conseguir cambiar la estructura, ¿no?, de los servicios de salud, ¿no?, para promover esa comunicación o esa coordinación eficaz. Me parece que es fundamental dar un soporte estructural al cambio, modificar de alguna manera las condiciones no solo de trabajo, sino los procesos que se siguen para mejorar la atención y compartir la asistencia sanitaria. La atención compartida necesita cambios estructurales, necesita sistemas más fluidos, sistemas que se comunican de forma mucho más flexibles, y ahora mismo eso no lo tenemos, y esto es absolutamente necesario también para poner en marcha todo esto, y evidentemente abrir canales de comunicación efectivos, alternativos a los que ya existen, que parece que se han quedado un poco obsoletos, y que ahora mismo con las tecnologías de la información tenemos capacidad para dar respuesta de otra manera que hasta ahora no nos habíamos planteado. El COVID ha supuesto un cambio, ha sido un revulsivo en cómo hemos avanzado en la implantación de estas nuevas tecnologías, y yo creo que estamos en el camino. Pero sí que tenemos que poner como servicio de salud los condicionantes necesarios para que esto se pueda transformar, porque no es simplemente conseguir una historia clínica única, no es simplemente tener abierto canales de comunicación, ni es simplemente tener procesos asistenciales integrados o cualquier otra ruta de atención compartida. Necesitamos más, necesitamos implementar otras medidas que tengan que ver con la incentivación a los profesionales para abrir nuevos caminos y nuevas rutas y que se sientan motivados, si no, esto no es posible. Pues los condicionantes, igual Flora nos dice algunos también, aparte de la incentivación. Sí, como ha dicho nuestra compañera Concha, es imprescindible la integración de la historia clínica, sin eso no podemos hacer más, pero no es suficiente. De hecho, tenemos ejemplos, tenemos regiones con una historia clínica única en todo lo que incluso la comunidad, que siguen teniendo problemas de coordinación asistencial. Luego no puede ser la única solución. No solo hay que hacer esto, hay que tener rutas asistenciales comunes, primaria, especializada, sociosanitario. Hay que tener también herramientas colaborativas integradas en la propia historia clínica que permitan a los profesionales comunicarse y trabajar de manera conjunta sobre un paciente. Tenemos que tener una historia que también integre canales directos de comunicación con el paciente, que ahora mismo no tenemos, llámese Canal Salud, Agenda Salud o otro tipo de soluciones informáticas. No solo es la integración de la historia clínica, tenemos que avanzar en más cosas.
Y también lo que ha comentado Concha, quizá es el momento también para hacer un cambio en lo que es la estructura asistencial. Hay que cambiar la forma de atender a los pacientes, creo que en eso estamos todos de acuerdo. No podemos seguir con silos asistenciales. Un paciente a lo largo de su vida va a tener contactos con distintos puntos del sistema sanitario y todos ellos tienen que estar coordinados. Por lo tanto, estamos bastante de acuerdo en que lo de la historia clínica es muy importante, pero evidentemente lo que decís, necesario pero no suficiente, los condicionantes que habéis citado. Muy bien, pues hemos arrancado con esta pregunta, que era la que habíamos formulado a la audiencia. Ya veréis que iremos preguntando a nuestra audiencia para tener también una referencia de qué opinan en otros temas. Vayamos a la primera pregunta de sostenibilidad, que es una pregunta que le hacemos a todos los invitados que tenemos como vosotras aquí, que es que nos digáis de forma enumerativa, y después lo discutimos si queréis, 3 retos que tiene nuestro sistema sanitario actualmente planteados en el ámbito de la prestación y de la política del medicamento, y 3 soluciones. Es decir, yo veo 3 retos y haría estas 3 cosas. Ya sé que hay más retos y más cosas, pero os pedimos que nos seleccionéis 3. Concha. Pues o sea, seguramente nos repetiremos todos. Vamos, desde mi punto de vista, ahora mismo lo más importante es dar cabida a la innovación tecnológica, ya sea medicamento o cualquier otra tecnología, pero nosotros nos movemos en el campo del medicamento. Dar cabida con sentido común o hasta cierto punto es decir, para que cumpla la función, para lo que lo usamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el reto demográfico, eso es incuestionable. Tenemos una población muy envejecida, tenemos un problema de atención al paciente crónico cada vez más relevante, más importante. Tenemos la suerte de que además la tecnología ayuda a que los pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida, pero viven más tiempo y necesitan más recursos para ser atendidos. Y por otro lado tenemos un reto que yo creo que además ya no podemos soslayarlo, porque creo que la sostenibilidad tiene mucho que ver con ello, y que es el reto de la evaluación de lo que hacemos. Evaluar los resultados en salud es un reto que bueno, nos interesa a todos, lo que pasa que es complejo de llevar a cabo y requiere pues quizás una transformación mucho más profunda de lo que pensamos, pero sí que es necesario. Pero nos vas a dar las soluciones. Seguro. ¿Cuáles son? Las tengo todas. 3 soluciones para estos 3 retos. No, bueno, pues mira, para la innovación una que es fundamental es mejorar la financiación, por favor. Porque tenemos ahora mismo pues, un problema insalvable. Sabemos que cada vez lo que invertimos o lo que gastamos puede ser ambas cosas. En salud es cada vez más. No sabemos cuánto retorna en salud realmente lo que gastamos, pero se ha quedado corto ya. Se ha quedado muy alejado de de las necesidades, porque ahora mismo hemos entrado en una dinámica de pues, cada vez más productos de alto impacto, más tecnología de alto impacto, nuevas vías que se abren, medicina de precisión, desarrollo de la farmacogenómica. Es decir, todo esto hay que contextualizarlo, hay que saber qué precio tiene, que hay que invertir en esto y hay que financiar mejor. Más pasta. Más dinero, seguro. Segunda solución. Segunda solución, ¿para el segundo reto o para el primero? Para el segundo. Sí, porque vamos a dar una solución solo, porque si no, pero sí, después van a ir saliendo todas estas. Sí, bueno, yo creo que lo que necesita ahora mismo la atención al reto demográfico, eso es repensar los sistemas de salud, repensarlos en cómo atender a esta parte de la población que cada vez es mayor, repensarlo desde arriba del todo, desde la promoción y la protección de la salud en todas las esferas en la que pueda participar el ser humano, en todo el ecosistema en el que vivimos. Salud en todas las políticas es fundamental, y a partir de ahí ir desgranando, ¿no? Necesitamos pues desarrollar pues programas de atención compartida, multidisciplinares, atención a los pacientes crónicos complejos, de manera integral. Pues tenemos que conseguir que la farmacia sea cada vez más asistencialista, más integrada con el resto de los profesionales de la salud. Tenemos que coordinarnos con los sociosanitarios y, en definitiva, tenemos que repensar el modelo de atención al paciente crónico para que consigamos que permanezca en un estadio y una capacitación funcional lo mejor posible a lo largo de su vida. Muy bien. Y bueno, evaluar pasa evidentemente por un rediseño y una transformación digital de los sistemas que nos permita pues de alguna manera integrar el conocimiento, trabajar en red,
aportar soluciones e incluso desarrollar investigación. Sin ese conocimiento no podemos saber si lo que estamos ahora mismo o en lo que trabajamos y en lo que estamos invirtiendo tiene el retorno que debe tener. O cuánto retorno tiene, sin más. O cuánto podemos desinvertir, ¿no?, en otras soluciones. Vale, 3 retos, 3 soluciones. Flora, a ver. Coincido en algunas cosas con Concha. Quizá lo priorizo de una manera distinta. Reto 1, extender la cultura de la evaluación en todos los sistemas y en toda la organización. Yo creo que es fundamental, es uno de los problemas que tenemos. Y si queremos optimizar y optimizar, que yo diría que la clave es optimizar, hay que evaluar los resultados, ¿vale? Reto 2, tener financiación suficiente para proporcionar a la población la prestación que necesita, las necesidades terapéuticas que realmente necesita. Luego vemos la solución. Y reto 3, modular los tiempos en la llegada de la innovación terapéutica. No puede llegar todo a la vez. Soluciones para el reto... Pero esto de modularlo, bueno, ya nos dirás cómo, porque claro, la innovación va llegando... Bueno, ya nos lo explicas. Sí, intentaré al menos. Reto primero, extender la cultura de la evaluación. No sé, podría ser una propuesta, utilizar los acuerdos de riesgo compartido como palanca. Si nos acostumbramos a que toda la novedad lleve un acuerdo de riesgo compartido, sea del tipo que sea, esto al final es como una rueda. Al clínico le modificará al final sus hábitos de prescripción, porque va a poder ver los resultados. A las empresas les hará trabajar también en unos precios más acordes con el objetivo terapéutico, y a los pacientes también les hará mejorar en lo que es su estrategia terapéutica, sus resultados. Un poco podría ser la palanca, los acuerdos de riesgo compartido para extender esa cultura de la evaluación a todos los niveles. Reto segundo, los recursos financieros. Yo creo que una propuesta podría ser también hacer un verdadero ejercicio de presupuestación en farmacia. Ahora mismo en mi comunidad está en el Parlamento debatiendo los presupuestos para el año 2022, entiendo que será como en otras comunidades autónomas. Sí que hay un incremento para el año que viene, hay un incremento del 8,6%. En el caso de sanidad habrá está previsto que haya 1.033 millones, es un tercio del presupuesto total de la comunidad autónoma, y a partir de ahí pues habrá consejerías que aumenten su presupuesto y consejerías que disminuyan su presupuesto. Pero cuando hacemos la presupuestación luego se empieza a repercutir hacia abajo, pues eso, incrementas, creces o no creces. Pero la parte de farmacia no está en la agenda del debate. Igual que en el debate de los poderes políticos está pues qué infraestructuras hay que construir, qué centros educativos nuevos, ¿por qué no está también qué prestación farmacéutica queremos para la población? Debería estar en la agenda del debate presupuestario y no lo está. Eso nos ayudaría a tener unos recursos financieros, como decía Concha, más acordes con las necesidades que tenemos. Y el tercer reto, que era modular los tempos, lo que dicen los italianos, el tempo, pues no puede ser que todo venga de golpe. Ahora tenemos oncología, tenemos terapia avanzada, tenemos más inmunoterapia, tenemos medicamentos huérfanos. Tenemos que tener un mapa que nos permita tener una previsibilidad a unos años. Y las cosas hay que planificarlas, porque es imposible que toda la innovación que llegue ahora pueda entrar, porque si no las tensiones financieras harán llegar a la equidad al final entre la atención a los ciudadanos. A eso me refiero con modular los tiempos. ¿Y por qué crees que no planificamos? ¿Por qué no anticipamos suficientemente? Pues quizá porque no estamos demasiado acostumbrados a prever las cosas, no lo hemos visto con la pandemia. Con la pandemia hemos tenido que hacer soluciones rápidas, deprisa y corriendo. Hemos tenido que hacer reservas de medicamentos, montar la estructura para la vacunación, porque no estábamos preparados para enfermedades sobrevenidas o situaciones sobrevenidas. Quizá tenemos que tener más colchón financiero y también más previsibilidad de llegadas. Somos buenos gestionando el presente, pero poco buenos anticipando el futuro, ¿no? Eso es. De todas formas, tenemos también muchas dificultades, porque todo esto aquí son soluciones que parecen fáciles a priori, ¿no? Yo pensaba que lo teníamos hecho. Las tenemos conseguidas, no. Es cierto que es insuficiente la planificación que hacemos de cara al futuro, de cómo va llegando la innovación. La innovación llega y la industria lo que necesita es el retorno cuanto antes mejor. De hecho, no hay día que no salga en prensa las dificultades que tiene España por incorporar la innovación, ¿no? O lo poco transparentes que somos, o pues el número de medicamentos tan escasos que entran en la prestación farmacéutica, las condiciones que ponemos, ¿no? Quiero decir que los tiempos de la administración sanitaria pueden ser unos, los de la industria son otros, y las tensiones son muy, muy fuertes. Planificar en este sentido es muy difícil, es complicado.
muy complicado. Necesitamos la colaboración de la propia industria para esto. Quizá no lo hacemos porque es muy difícil. Quizás no lo hacemos porque no hemos puesto todavía el foco y la atención no solo en el medicamento, sino en lo que queremos hacer con él. No, Flora lo ha dicho, al final hay que, supongo que es un papel más proactivo de los sistemas de salud pública, ¿no? De decir, oiga, la innovación que venga, la que tenga que venir, pero yo ya anticipo que lo que quiero es esto, no hace falta que me vayan por este camino, vayan por esto y por centrarlo. Bueno, pues yo creo que hemos centrado mucho el debate. Ahora ya, Pep, yo quería añadir solo una cosa. Estamos hablando de innovación, pero también tenemos prestación farmacéutica en cartera consolidada. No debemos dejar también de buscar la eficiencia. Siempre hay costes de oportunidad que se pueden conseguir, siempre hay bolsas de ineficiencia que hay que trabajar. Son las dos cosas. Planificar bien la llegada, pero también optimizar todo lo que se pueda, lo que ya tenemos consolidado. Hay que tener claro que hay que hacer salir cosas antes de o mientras hacemos entrar, ¿no? Eso es. Puede que sea más difícil, hacer salir que pero es hacer necesaria entrar. las dos cosas. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos todavía con los ISADOAS, ¿no? ¿Qué pasa con los ISADOAS? ¿Ya han salido? ¿Están dentro? No han salido, sigue todavía recurrido y sin resolver. O sea, lo hemos judicializado esto, sí. ¿no? Parece que hacer salir parece que es muy difícil. Muy complicado. Hacer entrar parece que es fácil, que las barreras que ponemos son barreras casi caprichosas, ¿no? Pero hacer salir es muy complejo, El equilibrio es muy difícil entre las necesidades de uno y las de los otros. Concha ha hablado, has sacado una palabra, además ha sido bastante concreta, con el tema de la transparencia. Dices que salen noticias de si somos o no somos transparentes. Pues vamos a hablar sobre transparencia y vamos también a preguntar a nuestra audiencia sobre este tema. La pregunta que os vamos a formular es si en qué nivel del sistema de salud existe más transparencia en relación a las actividades de resultados. Las posibles opciones son el ministerio, a nivel ministerial, a nivel de las consejerías o comunidades autónomas o a nivel de los centros hospitalarios o centros de salud. Y mientras tanto os vamos a preguntar a vosotras si es suficientemente transparente la fijación de precios en España y qué se podría hacer para mejorar este sistema de toma de decisiones, para que sea más transparente. Y Pep, no les hacemos hacer un pronóstico de la pregunta. No, porque son arte y parte, sí. No. Ahí no podéis, no vais a pronosticar, pero pensar a ver qué nos van a decir de los tres niveles. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para la transparencia. Flor, ¿tú qué opinas? Bien, a ver, es indudable que se ha mejorado en transparencia en materia de fijación de precios. Yo creo que se ha mejorado y mucho, que el esfuerzo en este sentido de la agencia y de la Dirección General de Cartera del Ministerio ha sido enorme, pero es verdad también que queda camino por recorrer. Nadie nos podía hacer pensar hace unos años, 4 o 5 años no más, ¿verdad, Concha?, que podíamos tener un documento con el posicionamiento terapéutico de un medicamento. Hace no mucho era impensable que tuviéramos más de 100 clínicos como hay en Revalmed trabajando para evaluar medicamentos y de distintas comunidades autónomas. Era impensable hace unos años que tuviéramos un acta publicada donde pudiéramos ver las decisiones que ha tomado la Comisión Interministerial de Precios, incluso motivada, ¿vale? Eso no hace tanto no lo teníamos. Luego se ha avanzado y se ha avanzado mucho y yo creo que es justo reconocerlo. Pero es verdad que queda todavía camino por recorrer en fijación de precios. Yo creo que se ha dicho, cuando se hace la evaluación de un medicamento y se elabora el IPT, es la radiografía de ese medicamento en un momento concreto, cuando sale al mercado, y con un precio concreto, ¿vale?, que no tiene nada que ver con la radiografía de ese mismo medicamento, por ejemplo, un año después, cuando ya se ha evaluado resultados, ya se ha sentado en terapéutica, ya se ha asentado la prescripción y, lógicamente, el precio ha podido cambiar, fruto de los acuerdos con precios compartidos. Con lo cual, ese es un aspecto que yo creo que deberíamos pensar, si es necesario rehacer los IPTs después de cierto tiempo, ¿vale? Si no son fotografías demasiado estáticas, que tienen una función, esa fijación de precio, pero nada más. También yo creo que hay que incorporar, ya sabemos que hay dos IPTs que tienen ya evaluación económica incorporada, que eso ha sido un gran hito y hay que reconocerlo, pero quizá también hay que incorporar otros puntos de vista en esa evaluación económica, no solo el punto de vista del financiador, ¿vale? También hay que evaluar qué
que cuando se hace un impacto presupuestario de esa nueva innovación, luego no tiene un reflejo directo en lo que es el presupuesto, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Sí, hay un impacto, pero en el presupuesto de la comunidad o del centro hospitalario va a tener reflejo ese impacto. Eso de alguna forma tendríamos que intentar entre todos ver cómo ligarlo. Y luego el tema de la agilidad. Yo entiendo que es perfectamente ético que la empresa quiera comercializar cuanto antes su producto para asegurar sus ventas, pero también es igual de ético que la administración quiera asegurar que se utilizan bien los recursos humanos, y ahí también hay que buscar un equilibrio. No sé si tenemos ya la respuesta de nuestra audiencia. No. No tenemos la respuesta en pantalla. Ah, sí, que la tenemos aquí. Sí. Mira. La tenemos aquí. A ver cómo os han dejado. Espera que si ahora se me ha salido este de aquí. Espera un momentito, no sé qué he hecho. A ver. A mí se me ha desconectado. Seguramente al contrario de lo que acabamos de... Perdonar porque... Espera, estaba... ¿Dónde lo tengo esto? Estaba aquí, ¿eh? Sí, pero ha desaparecido. Ha desaparecido. Aquí. Ahí vale, está. ya lo tengo. A ver, Tony, ¿nos los puedes...? uy, ¿cómo os han dejado? Por favor. A ver, aquí dice, nuestra audiencia dice que donde hay más transparencia es en los centros de salud. Un 47% de la audiencia opina esto. El 35% de la audiencia opina que después va el ministerio. Y que las comunidades autónomas, las consejerías comunitarias, un 18%. Concha, ahora vas a tener que empezar por aquí, ¿eh? A ver, sí, vamos, y probablemente lleven parte de razón, ¿eh? Lo que pasa que sí es cierto que cuando se habla de transparencia, lo que probablemente la gente conozca o sepa son los resultados de los contratos de gestión, que sí que se hacen públicos de manera habitual y se van pues informando de manera pues cada X tiempo a los profesionales, ¿no? Eso no quiere decir que haya transparencia. La transparencia es la rendición de cuentas públicas y eso no se hace de manera habitual. Es cierto que nos queda mucho camino por recorrer a las comunidades autónomas. El Ministerio ha dado un vuelco en los últimos años. Es cierto que ahora mismo es mucho más transparente de lo que había sido. Las administraciones públicas están haciendo un esfuerzo. Casi todas las comunidades tienen un portal de transparencia que poco a poco va hasta cierto punto pues dando a conocer en qué emplea el dinero público y qué resultados obtiene, hasta dónde puede llegar. Y esto es un trabajo que acaba de empezar y que probablemente a lo largo del tiempo se vaya consolidando y se vaya mejorando. Pero también me gustaría hablar de que este esfuerzo que se ha hecho por parte de las administraciones y por parte del Ministerio y por parte del Gobierno no tiene su traslado a nivel de la industria, o no tiene el mismo traslado a nivel de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, todos sabemos, por poner un ejemplo, lo que costó Sofosbuvir y a lo que se vendió. Es un ejemplo de conocimiento a posteriori de unos por así decir, datos que serían útiles a la hora de poner valor a un medicamento, y era un medicamento disruptivo, innovador y absolutamente necesario. O sea que si hubiéramos puesto aquí una cuarta opción, que hubiera puesto industria farmacéutica, habría tenido que a lo mejor salir hubiese un salido 1%, bueno, un 2%, o no poco. Lo sé, porque la opinión de la audiencia es la que es, pero sí es cierto y todos conocemos que hay un precio notificado y otro precio financiado, que la propia industria no tiene ningún interés en que se hagan públicos, ¿no? Entonces esto yo creo que resta credibilidad al sistema. Resta credibilidad al sistema y resta credibilidad a la hora de intentar que el precio tenga relación con el valor. Bueno, pues habéis dicho cosas importantes, ¿eh? Habéis dicho cosas importantes. Yo ahora os voy a hacer una pregunta que para mí es mi preferida. Mi pregunta preferida, con lo cual que la tratéis con cariño, ¿eh? No, es broma. La pregunta va de gasto e inversión. Yo parto de la premisa de que estamos muy anclados en el ámbito gasto y que nos cuesta. Hablamos, la semántica ya ha introducido el concepto de inversión, pero probablemente en la práctica aún continuamos creyéndonos, ¿no? Lo has dicho tú, Flora, al inicio, decir, oye, si presupuestáramos bien en farmacia. Que esto, supongo la audiencia entiende lo que quiere decir, ¿no? Lo que pasa es que
probablemente la farmacia estamos muy acostumbrados a ir como si fuera a déficit, ¿ya? Es decir, esto es lo que se infrapresupuesta, después va a déficit, tal y cual, ¿no? Y con lo cual es lo que, bueno, sería este aspecto. Entonces la pregunta que os quería hacer es, pero que concretar qué deberíamos hacer, porque lo de si es gasto o es inversión, yo entiendo que, bueno, hicimos una pregunta al público en uno de los debates y salió que no sé si era un 85 o 90% consideraba inversión, pero un 10% gasto. Pero ¿qué se debería hacer? Flora, empezamos por ti. ¿Qué deberíamos hacer para dejar de hablar de gasto tanto, si es que queremos hacerlo, porque si queremos hablar de gasto, continuamos con ello, Lo primero, y hablar de inversión? creérnoslo. Creérnoslo. Y creérnoslo todos, no solo los que estamos aquí o en un nivel de sector farmacéutico, se lo tienen que creer los poderes públicos, se lo tienen que creer los políticos, se lo tienen que creer otras consejerías, no solo la de sanidad, y se lo tienen que creer los ciudadanos. Tienen que ver que el medicamento es un bien preciado, que es un bien que ha conseguido una sociedad desarrollada y que hay que prestarle atención. Luego, lo primero yo creo que creernos, lo que sigo pensando que no nos lo creemos. Lo segundo, lo has dicho tú, es cambiar el lenguaje. Hay que hacer un nuevo glosario de términos. Tenemos que dejar de hablar de unidades, de cajas, de descuentos, de techos de gasto y empezar a hablar de rentabilidad, de impacto no solo sanitario, que lo tiene, sino económico, impacto social, reducción de costes laborales. Es cambiar el lenguaje. Y lo tercero, creerlo, cambiar el lenguaje, y lo tercero sería trasladarlo a la ciudadanía. Que si ya es difícil que nos lo creamos algunos de nosotros, imaginaros los ciudadanos. Bueno, hemos tenido una oportunidad, ¿no? Yo creo que con lo del COVID, ¿no? Los ciudadanos han visto que esto... Bueno, las colas para irse a vacunar eran increíbles, ¿no? Que es una cosa que no se había visto nunca. Hemos sabido trasladar ahí la importancia. Quizá hay que hacer lo mismo, trasladar la importancia del medicamento. ¿Qué aporta? Concha. Yo creo que invertimos, aunque no nos lo creamos, invertimos. Y a la vista está de que, bueno, pues por poner un ejemplo, determinadas patologías han conseguido supervivencias que impensables hasta hace poco tiempo, ¿no? Invertimos seguro, pero no siempre invertimos bien. Entonces nos falta pues esa asignatura de medir en qué gastamos, cómo invertimos, para rentabilizarlo lo mejor posible. Y esto es un ejercicio que requiere pues cultura, como ha comentado Flora. No es gratuito, requiere cultura, requiere pues pensar en la contribución que el medicamento tiene a la sociedad del bienestar, ponerlo en su sitio, sin dejar de tener o de perder de vista que el medicamento es un medio, no es el fin. Aunque pueda ser un fin en otras connotaciones, pero en definitiva es un medio, por lo menos en nuestro mundo sanitario es un medio para conseguir salud. Y es esa salud la que debemos medir, para que realmente consigamos o podamos rendir cuentas de lo que invertimos, lo invertimos bien. Y cuando no invertimos bien hay que cambiar. Ya se ha comentado antes lo difícil que es cambiar, lo difícil que es desinvertir, pero si somos claros y estamos acostumbrados a rendir cuentas y somos transparentes y la cultura de la evaluación continua se pone en valor, yo creo que esto será posible. Y no podemos esperar más, esa es otra. Pues cambiamos de tema y uno de los retos que se ha planteado hoy es la cronicidad, cómo afrontamos la gestión de la cronicidad, y también le vamos a preguntar a nuestra audiencia, a nuestro público, si en un modelo de atención integral al paciente crónico, ¿qué sería más importante? Y os ponemos tres opciones. La primera sería evolucionar hacia equipos multidisciplinares especializados. La segunda, redefinir la atención compartida. Y la tercera, integrar programas de atención farmacéutica. Y a vosotros queremos preguntar qué iniciativas son necesarias para afrontar el reto del tratamiento de los pacientes crónicos, de la cronicidad, y qué acciones se deberían llevar a cabo para afrontar ese reto de forma efectiva. Si tenemos claro que el paciente debe ser el eje del sistema, algo que solemos repetir bastante, y sabemos que además fruto de toda la innovación en medicamentos, al final la enfermedad se cronifica, yo creo que todo pasa porque la atención primaria sea donde se articule, desde donde se articule toda la asistencia sanitaria. Tenemos que recuperar la atención primaria, está muy tocada y más después de la pandemia, todos lo sabemos. Hay que recuperar aquellos equipos multidisciplinares de salud
en que estaban todos, médico, la enfermería, farmacéutico, fisioterapeuta, pediatra, ¿recordáis? Hay que recuperar un poco ese espíritu. También tenemos que aprovechar tecnologías, es una oportunidad. Esta pandemia nos ha hecho avanzar, algunos expertos dicen hasta 10 años en digitalización. No solo es tener una historia clínica, que la tenemos casi todos, es que además incorpora indicadores. No se trata solo de ver a un paciente diabético 20 veces, no quiere decir que le estemos atendiendo bien. Hay que introducir indicadores de proceso y de resultados finales e intermedios en la historia clínica. Yo creo que tenemos por ahí que ir. Hay que recuperar también todo lo que decís de la atención compartida, rutas asistenciales comunes, que quizá nos hemos dedicado más a individualizar ahora la asistencia, y luego lo que yo creo que también deberíamos hacer es prevención. Hemos abandonado la prevención, bueno, realmente es que venimos de año y medio, que lo inmediato ha sido lo único que se podía atender, pero hay que volver a recuperar la prevención de la ciudadanía, de las enfermedades, el niño sano, la mujer, y ahí hay una gran oportunidad también, todas las comunidades para llevar a cabo la estrategia de vacunación. Hemos tenido que introducir en tarjeta sanitaria a todos los usuarios, fueran usuarios del sistema o fuera población de la comunidad, con lo cual ahora sí que tenemos a toda nuestra población identificada en los sistemas. Aprovechemos para hacer campañas de prevención dirigidas a jóvenes, a adultos, a la mujer, a pacientes vulnerables. Aprovechemos esa oportunidad de la tarjeta sanitaria. Un consejo. Hay que aprovechar un recurso gracias a la pandemia, ¿no? Eso es. No sé si tenemos los resultados de la encuesta. Sí, los vamos a proyectar. A ver. La respuesta que ha salido ganadora es la primera, que es la de evolucionar hacia equipos multidisciplinares especializados, yo creo que también lo ha dicho Flora, con un 65%. Y en empate, 18% cada una, las dos siguientes, lo de redefinir la atención compartida y el integrar programas de atención farmacéutica. Sí, son formas de hablar de lo mismo. Me refiero que es cierto, necesitamos redefinir la atención, pero redefinir la atención que no quede en soporte papel, como digo yo, porque todos tenemos rutas asistenciales, vías clínicas, procesos asistenciales integrados, pero en la práctica llevarlo a cabo es súper complicado todo. Ponemos al paciente como eje del sistema sobre el que debe rotar toda la atención para que en cada momento reciba el nivel de atención y la intensidad de atención que precise, y sin embargo esto en la práctica se convierte en algo muy complejo porque todavía no tenemos transformada la estructura ni la funcionalidad de los sistemas sanitarios, y es un paso sin el cual no podemos ir avanzando. Es decir, necesitamos organizaciones fluidas, necesitamos que la función pública cambie el paradigma del profesional sanitario ubicado y fijo en su puesto de trabajo, en su consulta, y que no se pueda mover por el sistema, y que el que se mueva sea el paciente, y tenemos que intentar un desarrollo tecnológico que todavía no tenemos para poder dar soporte a todas estas necesidades. Eso es fundamental. ¿Fundamental para qué? Pues para que se trabaje de manera organizada, multidisciplinar, donde cada profesional del sistema sepa qué se espera de él en relación a ese proceso, a esa actividad que se requiere para ese paciente, y que lo sepa él y que lo sepa el resto. Y que esto fluya a través del sistema. Que el paciente no se tenga de forma imaginaria que mover, que sea el centro realmente. Esto, si no conseguimos... El centro y estático. Y estático o dinámico es lo de menos, me refiero, pero que sí que sea el centro realmente. Menos, sí, que no es sea decir, que los profesionales giren a su alrededor y la organización también. Flora, ¿querías añadir algo? Que sea el profesional que sea el que atienda a un paciente pueda saber el objetivo terapéutico que se persigue, sea el que sea en ese momento que esté en la consulta. Por eso lo de integrar en la historia clínica electrónica indicadores de resultados intermedios y finales es fundamental. Habéis hablado de prevención, y ahora la pregunta que os queríamos formular es sobre algo que tiene que ver con la parte negativa, entre comillas, del uso de los medicamentos. Siempre estamos pensando en los beneficios, pero también tenemos, desgraciadamente, ya no solo los efectos adversos intrínsecos, sino también los problemas relacionados con el uso de estos medicamentos. Y os queremos preguntar sobre esto, y también a nuestros oyentes. Concretamente, a los oyentes les vamos a preguntar si creen que tenemos un modelo asistencial orientado y organizado para la detección
para la resolución de los problemas de salud relacionados con los medicamentos. La audiencia puede ir votando y ahora, Concha, te pregunto a ti ya directamente. ¿Deberíamos invertir más recursos en esto? ¿Deberíamos hacer alguna cosa que no hacemos? ¿Qué podríamos hacer para prevenirlos estos? Y si no, para solucionarlos, porque a veces es que tampoco a veces no los identificamos y no los podemos solucionar. Sí, pues efectivamente deberíamos invertir mucho más en esto y deberíamos pensar en esto. Cambiar la cultura del medicamento tiene esa virtud de ser todo beneficio y nada de riesgo. ¿Vale? Es algo que está en el imaginario de todo el mundo. Un medicamento es algo que produce beneficios, por eso los queremos. Los queremos porque todo lo que puede partir de ellos es bueno. La parte negativa del medicamento se desconoce. Yo recuerdo una encuesta que se hizo hace años sobre cuántos profesionales de la salud se dedicaban a pensar en las urgencias hospitalarias, si el problema de salud que venía a ser atendido que presentaba el paciente tenía que ver con la medicación que estaba tomando o no, y casi ninguno pensaba que pudiera estar relacionado con el medicamento. Y sin embargo sabemos el número de problemas o el porcentaje de problemas relacionados con la salud o de reacciones adversas que puede presentar cada uno de ellos. Yo creo que tenemos que invertir en esto y tenemos que cambiar la cultura de los profesionales a la hora de pensar que parte de la patología que puede tener un paciente pues está relacionada con lo que ya le estamos tratando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues pueden hacer muchas cosas. De hecho, yo creo que herramientas de ayuda todos tenemos desarrolladas en mayor o menor medida, pero ahora tenemos muchas más oportunidades. Tenemos oportunidades a través de los sistemas de información, a través de herramientas, y esperemos que con la inteligencia artificial y la Big Data podamos solucionar problemas que todavía no podemos solucionar porque no tenemos esa información disponible, ¿no? Soluciones de cara a los pacientes frágiles. Ya sabemos muchísimas cosas. Por ejemplo, sabemos que la determinada carga anticolinérgica en pacientes de mucha edad no deberíamos de tenerle al paciente con esa carga colinérgica. Sabemos mucho, pero no lo tenemos interiorizado y sobre todo no tenemos disponible alternativas terapéuticas para sustituir lo que ya estamos utilizando por otros productos o simplemente por nada, cuando la relación beneficio-riesgo no es la adecuada. Y esto es algo que todavía tenemos que trabajar y bastante. Tenemos que ser mucho más proactivos, no hay que esperar a que esté el fuego para actuar, ¿no? Sabemos que hay problemas relacionados con medicamentos y se hace poco. Un ejemplo, no sé si sabéis que con las vacunas anti-COVID se ha multiplicado por 20 la notificación de tarjetas amarillas. ¿Por qué hemos conseguido que con las vacunas los profesionales notifiquen efectos adversos? Pues porque quizá hemos conseguido trasladarles que aquí había un beneficio-riesgo claro y que tenían que estar sensibilizados en su detección. Tenemos que hacer lo mismo con el resto de medicamentos, no solo con las vacunas, hay que hacerlo con el resto. Y eso pasa por sensibilizar a los profesionales y pasa por utilizar herramientas. Tenemos algoritmos de ayuda terapéutica que te pueden identificar las situaciones de riesgo y actuar, y son exitosos. Pasa por sensibilizar y herramientas de ayuda informática. Pero el ejemplo lo hemos tenido en las vacunas. Pues vea. Yo quería añadir una cosa, porque se me ha quedado en el tintero, porque también es muy importante poner en valor los sistemas de farmacovigilancia, ¿vale? Tenemos una red de farmacovigilancia que quizás se dedica exclusivamente al medicamento y no a otros problemas relacionados con la salud y que habría que montar de otra manera quizás, ¿no? Pero aprovechar esto y darlo a conocer, publicitarlo y comunicar efectos adversos notificados y realmente pues no necesariamente tienen que estar avalados por la Agencia Europea del Medicamento, pero sí que vayamos viendo tendencias, ¿no? Que no significa nada, significa que seamos precavidos y pensemos en esto, simplemente. ¿Qué nos ha dicho el público? A ver, vayamos a ver. Bueno, pues el público tiene una cierta... Bueno, nos dice el 64% que no estamos organizados para esto, pero bueno, la buena noticia es que el 36% es que sí. Por tanto, es una buena noticia. Igual todos tenemos mucha gente de aquí, de la Champlas Dreta de Barcelona, porque estamos haciendo una experiencia aquí en Sant Pau, muy bonita, que le llamamos código medicamento, que es básicamente activar el código PSM cuando un paciente llega a urgencias. Esto sería prevención secundaria, y a partir de allí, con lo que habéis dicho del Big Data, poder incorporar
algoritmos para ayuda y prevenir ya incluso de forma antes de que suceda, ¿no? Como código ictus, como código infarto, como código... Igual que esto. Pues esto lo estamos haciendo aquí en Barcelona. Estamos también intentando convencer al CatSalut para ver si ve la necesidad de incentivar esto, porque al final esto quiere decir activarla a la comunidad, esto quiere decir cambiar el modelo de pago, es decir, no tanto centrado en la actividad, sino en la prevención de esta actividad, ¿no? Pero esto si no se hace desde el sistema de pago, los incentivos son perversos, no son adecuados a lo que queremos, ¿no? Que es a prevenir y no a curar en este caso concreto. Pregunta sobre adherencia a los tratamientos. A ver, y también les preguntamos, bueno, hemos hecho una pregunta ya muy sesgada, pero como seguramente nos vais a hablar de telemedicina y telefarmacia, les preguntamos ahora a la audiencia si la telemedicina o la telefarmacia, todo esto, realmente incrementa o mejora sustantivamente lo que es la adherencia a los tratamientos. Esto se lo preguntamos y ahora, Flora, ¿qué cosas que no estamos haciendo se podrían hacer de más para promover la adherencia terapéutica? Yo creo que no estamos haciendo bien las cosas, no estamos dedicando tiempo a explicarle al paciente cuál es el objetivo que perseguimos con su medicación. Si no le implicamos, si no le explicamos lo que se pretende, pues vamos a conseguir menos adherencia. A veces es porque hay falta de tiempo, hay veces que porque la no presencialidad de todas estas herramientas que han llegado y que han llegado yo creo para quedarse, evitan que dediquemos tiempo a estas cosas, pero yo creo que hay que recuperarlo y esa es una de las acciones que tendremos que poner en marcha. Explicar al paciente cuál es el objetivo terapéutico que se persigue su medicación, si no es imposible que tengamos su implicación. Y luego va ligado con abrir canales de comunicación directos con el paciente, que pueden ser nuevos con las nuevas tecnologías que tú comentabas, pero hay que abrir canales de comunicación directos entre el paciente y el profesional sanitario. Muy bien. Concha. Pues estoy absolutamente de acuerdo con que hay que comunicarle al paciente cuál es el objetivo terapéutico, pero también creo que ahora mismo el principal escollo con el que nos enfrentamos es que la atención está muy compartimentada. Al paciente le llegan tratamientos de diferentes servicios profesionales y demás y no lo tenemos todo integrado. No hay un plan terapéutico único en el que pues desde la atención primaria de salud se le pueda reportar al paciente de manera integral todo lo que se espera de todos los tratamientos que está tomando, ¿no? Y esto nos falta, esto es un paso sin el cual no podremos avanzar. Si no tenemos un plan terapéutico único y no tenemos un modelo centrado en la atención primaria, no vamos a avanzar en la adherencia al tratamiento y sobre todo no vamos a avanzar en que el paciente sea se empodere y sea capaz de cuidar de sí mismo y de saber qué se espera de él, ¿no? Muy bien, pues a ver lo que nos han dicho, si la telemedicina o la telefarmacia soluciona esto. Yo creo que con lo que nos han dicho Flora y Concha, pues no... Bueno, el 93% dice que sí, el 7% dice que no, pero yo creo que me quedaría sobre todo con lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Lo de dedicar tiempo, lo de buscar un modelo centrado en la atención primaria, todas estas cosas que son probablemente mucho más fundamentales que tener la tecnología para después hacerlo. Y otro agente de salud también que tiene un papel importante en la adherencia es la oficina de farmacia, y por eso os queríamos preguntar hacia dónde debe evolucionar el modelo de oficina de farmacia y su concertación con el sistema público de salud. Pues yo creo que tanto el modelo de oficina de farmacia como cualquier otra organización que tenga que ver con la cadena de valor del medicamento se debe integrar. De alguna manera tenemos que compartir esas sinergias y esos objetivos de atención al paciente o de relación con el medicamento para poner en valor los objetivos de la administración, bueno, de los servicios de salud, en este caso voy a decir la administración sanitaria, no del servicio de salud. ¿Qué queremos conseguir nosotros con un medicamento? Queremos conseguir pues, o restablecer un nivel de salud, o mejorarlo, mejorar la calidad de vida, o paliar algo. Bueno, pues este objetivo es el que le debemos trasladar a todos los niveles de la organización, incluido la oficina de farmacia. La oficina de farmacia tiene que ser un partner, absolutamente está en una posición estratégica para consolidar
o de alguna manera reafirmar las acciones en salud que los servicios de salud ya tienen establecidas, ¿no? Y tenemos que contar con ellos para todo. ¿Cómo? Pues se habla mucho de cambio de modelo, evidentemente, se habla mucho de pasar de lo que es el pago por, el margen profesional que tiene el farmacéutico, y se habla por pagar por actividad. La farmacia se quiere convertir en farmacia asistencial, o quiere ser todavía más farmacia asistencial de lo que ahora mismo está siendo esto. Yo creo que por actividad, ¿sí? Sí, quieren cobrar ¿Sí? por actividad, sí. ¿Lo has preguntado a ellos? ¿Sí? Bueno, lo dicen ellos. ¿Lo dicen ellos? Sí. Hombre, pues me lo voy a apuntar esto. A ver. Sí. Vale, vale. Sí. Bueno, por actividad o por servicio, me da igual. Sí, por quiero servicio, decir. sí, está. Pero O sea, dejarle un margen quieren poner en valor pues esa parte de salud que ellos también trasladan como servicio de salud, como servicio sanitario, mejor dicho. Entonces se quieren convertir en farmacia asistencial y ya quieren dar el paso. No hablan para nada de dejar de que el medicamento tenga su margen y que lo que es la caja se pague con un margen y demás, pero además quieren por servicios vale. O sea, adicionales. O sea, quieren cobrar el margen, sí, y además cobrar un servicio, como si no estuviera en el margen el servicio. Efectivamente, como si el servicio no estuviera en el buena, margen, sí. ¿vale? El enfoque es diferente al que planteamos nosotros, pero eso es lo que hay detrás de todo el movimiento, ¿no? Entonces, claro, vale, ambas cosas no se pueden. Ahora ya lo he entendido yo esto. Ambas cosas no se pueden, ¿no? O se cobra más, ¿no? Claro, o se cobra por un modelo o se cobra por el otro. Es interesante establecer un pago por servicios o por actividad o por programas asistenciales, pues puede ser un buen cambio, porque se trata de desenfocar al medicamento como un bien en sí mismo y trasladarlo a lo que es un recurso en el modelo asistencial. Recurso más, que al igual que los cuidados que puede ofrecer de hostelería, de rehabilitación o incluso la cirugía, pues sea un recurso más para restablecer la salud del paciente. Y como recurso más se tiene que encuadrar dentro de lo que es el proceso de atención al paciente, no desligado como un bien aparte. Porque yo creo que estamos cometiendo un error al desenfocar esto. Correcto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo evolucionará en el futuro el modelo de Yo creo que ha habido un cambio. La pandemia ha supuesto un cambio en nuestra relación como desde la Administración y las oficinas de farmacia. De hecho, su colaboración ha sido enorme en muchas de las situaciones que hemos vivido estos meses. Ya no solo las dispensaciones delegadas en las oficinas de farmacia de medicamentos hospitalarios, también hemos tenido la dispensación controlada, recordáis, de hidroxicloroquina y cloroquina. La verdad es que yo creo que sí que ha supuesto esto un cambio, ¿vale? A mí lo que me gustaría es desarrollar lo que la propia normativa ya dice. La Ley de Garantías establece que entre las funciones de uso racional, llama así, funciones de uso racional de la oficina de farmacia, está la atención farmacéutica. Desarrollemos realmente esa atención farmacéutica, pongamos objetivos, hagamos protocolos, hagamos herramientas colaborativas, evaluemos resultados. Yo creo que sí que me gustaría eso, avanzar en desarrollar esa parte de atención farmacéutica que ya establece la normativa y que quizá nunca hayamos abordado de manera conjunta con las oficinas de farmacia. Pues habéis dicho cosas muy interesantes que seguramente en el futuro van a ser, seguro que van a plantearse sí o sí. Vamos a ir terminando. ¿Cómo veis la relación industria farmacéutica profesional sanitario? ¿Cómo veis esta relación? ¿Cómo veis la visita médica? Que ahora con la pandemia se ha desdibujado. ¿Vamos a volver a la de antes? ¿Va a cambiar totalmente? ¿Va a ser una cosa mixta? Concha, ¿cómo ves yo creo que vamos a volver a la de antes, porque, bueno, yo creo que las relaciones humanas estrechas, cercanas, tienen mucho más potencial que las relaciones a distancia. Y la fidelización del profesional es importante para la industria, y yo creo que vamos a volver a lo de antes, y así lo están demandando desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, yo creo que las administraciones sanitarias están por la labor de permitirlo, ¿eh? ¿Es lo más idóneo? Hombre, pues a mí me gustaría algo intermedio, ¿no? Algo intermedio. Me gustaría que fuese una atención o una visita que no interfiriera en la actividad asistencial del profesional. Me gustaría que fuese una visita que además fuese a la que se le pudiera sacar el mayor partido posible,
Para sacar el mayor partido posible a la visita médica necesitas estructurar la visita, o estructurarla, organizarla, mejor dicho, organizarla, y no organizarla sectorialmente, sino conjuntamente y coordinadamente con todos los profesionales del equipo que tienen que intervenir en la cadena de valor del medicamento. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de tener el feedback adecuado de lo que te está informando y proporcionando la información que te proporciona el visitador. Esto no parece que sea lo que quieren los profesionales. Los profesionales, la inercia que hay, están muy acostumbrados a la visita individual y a utilizar el tiempo habitual del horario de trabajo para atender al profesional. Y yo creo que eso es lo que a corto plazo vamos a tener. ¿Apostarías por la visita grupal? Oye, me encantaría. ¿Te encantaría? Sí. Me encantaría, pero lo veo difícil. ¿Más por parte de los profesionales o más por parte de la industria? No, más por parte de los profesionales. Flora. Quizás soy un poco demasiado optimista. A mí me gustaría que algunos de los cambios quedaran. ¿Vale? ¿Qué cambios hemos tenido en estos tiempos tan difíciles que hemos pasado? Pues la visita era mucho más directa. Es verdad que a veces era no presencial, pero era más directa, era más objetiva, estaba más enfocado en aportar información realmente útil a nivel de la asistencia, con evidencia que la respaldara, más corta, era de más corta duración. A mí me gustaría que algo de esto quedara. Pues muy bien, muchas gracias. Voy a hacer mientras os vamos a pedir que en 21 segundos, por lo tanto os pedimos que concretéis, nos deis un mensaje final que queráis que quede de la entrevista de hoy. Mientras os pensáis estos 21 segundos, yo voy a hacer un poquito de resumen de lo que habéis dicho, ¿de acuerdo? Y así os doy tiempo, os damos tiempo para poderlo. Bueno, simplemente ya para ir finalizando, porque estamos ya en hora, tenemos en la parte de retos, que era una parte muy importante de esta entrevista, nos han dado una serie de retos: el reto de dar cabida a la innovación tecnológica, el reto demográfico, envejecimiento y pacientes crónicos, el reto de evaluar lo que hacemos, de tener resultados, el reto de extender la cultura de la valoración de resultados, el reto de que se financie suficientemente lo que se necesita en el ámbito de la prestación farmacéutica, y también el reto de cómo modular los tiempos de la llegada de la innovación. Y para esto también nos han dado una serie de soluciones, es decir, no solo han sido retos, sino soluciones, ¿no? Soluciones como, por ejemplo, redireccionar y transformar de forma digital los sistemas, coger los acuerdos de riesgo compartido como palanca de medir y pagar resultados, la presupuestación más objetiva, ¿no?, y más real de los presupuestos de farmacia, de poner la farmacia en la agenda del debate. Una cosa muy importante que me ha gustado mucho que lo hayas dicho con estas palabras, ¿no?, que es lo de poner la salud en todas las políticas. Es decir, poner la salud en todas las políticas, no la política de la salud. Esto realmente es creo que es una solución de estas realmente estructural. Y después también el de planificar mejor, el de tener una mejor previsibilidad del futuro que nos espera y ser más proactivos en recuperar el presente a partir de analizar el futuro. Hemos hablado de transparencia. La audiencia nos ha dicho que la mayor transparencia estaba más en los centros de salud, seguido del Ministerio, después de las consejerías. Aquí se ha hablado de la importancia de rehacer los IPTs, de incorporar la evaluación económica, de incorporar incluso otros puntos de vista. Se ha hablado de que la transparencia también aplica a todos los sectores y que había como poca transparencia en lo que hace referencia a la industria farmacéutica. En la pregunta sobre gasto e inversión estábamos de acuerdo en que tenemos que estar en el apartado de inversión, pero que para hacerlo nos lo debemos creer, primero nos lo debemos creer, hemos de generar la cultura, hemos de cambiar el lenguaje y hemos de trasladarlo a los ciudadanos, hemos de medir, hemos de poder evaluar resultados. Tema de pacientes crónicos y cómo abordar la cronicidad.
Bueno, se ha dicho algo muy importante, que hay que recuperar, y hay que recuperar sobre todo lo que es la atención primaria, ¿no? Los equipos multidisciplinares. Yo casi que me quedaría con esta idea, ¿no? Que es fundamental, y que después que tenemos que prevenir, hay que prevenir todo el tema de los problemas relacionados con los medicamentos, gestionar el riesgo, ser más proactivos, notificar estos PSMs, el sistema de farmacovigilancia, y sobre todo también que el Big Data nos sirva para poder prever el futuro y hacer prevención primaria. En cuanto a la adherencia de tratamientos, pues creo que ha quedado bastante claro que no dedicamos suficiente tiempo al paciente, que necesitamos abrir nuevos ámbitos de colaboración, que el plan terapéutico único es, podríamos decir, una solución básica, y que tenemos que estar más centrados en la atención primaria, que es lo que comentábamos antes de recuperar. Acabando, oficinas de farmacia, que sí, que son un agente, que hay de compartir sinergias, que hay que integrarlos, que deberían empezar a buscar de qué manera su actividad para el sistema público de salud está más centrada en la actividad y programa de salud y la actividad asistencial, y no tanto simplemente en el medicamento. La visita médica, aquí hemos tenido diversidad de opiniones. Una parte realista, ¿no? Concha dice, oye, mira, yo creo que vamos a volver a lo mismo, porque el ser humano probablemente tiende a esto, pero sí que le gustaría que fuera una visita que no interfiriera tanto en la actividad profesional. Flora lo ha dicho ya, ha dicho sí, esto, y además me gustaría que quedara lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Una visita más directa, más objetiva, de menos tiempo, aunque no fuera tan presencial, y que esto probablemente sería una de las conclusiones buenas que podría tener este cambio que nos ha generado la pandemia. Bueno, os he dado ya tiempo para estos 21 segundos. Empezamos por ti, Concha. Vale. Pues si tengo que resumir los hitos más importantes que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo creo que son fundamentalmente asegurar una buena financiación, ¿no? Para poder prestar una atención de calidad. En segundo lugar, necesitamos reorganizar las estructuras y asistenciales desde un punto de vista de lo que es ahora mismo la función pública, lo que nos permite hacer, lo que nos permite contratar y hasta dónde podemos llegar con la función pública, porque necesitamos organizaciones más flexibles y más fluidas. La atención sanitaria se ha convertido, o debería convertirse, mejor dicho, tiene necesidades nuevas. El paciente debe ser el centro del sistema, y para que esto sea posible no podemos tener silos de atención. La atención tiene que ser fluida, integrada y donde se precise. Y por último, pues creo que tenemos que rediseñar y realmente desarrollar una transformación digital de nuestros sistemas soporte, que son los sistemas de información y las tecnologías sanitarias. Sin esto es absolutamente imposible que podamos avanzar. Nosotros en la farmacia dependemos casi el 90% de los sistemas de información, si no más, si no me equivoco. Si este desarrollo no va paralelo o tiene un avance y nos da una cobertura mayor en cuanto a la información necesaria, y no solo la información necesaria, sino aquella información que todavía no tenemos y que sería necesario introducir en el sistema, pues no avanzaremos. Yo destacaría dos aspectos. El primero, nuestro gran reto es disponer de un margen financiero suficiente para poder responder a las necesidades terapéuticas de la población, pero asegurando que pagamos realmente por el resultado de los medicamentos y que hemos agotado toda la búsqueda de ineficiencia en el resto de la prestación farmacéutica que ya tenemos consolidada. Y por otro lado, el sistema tiene que ser mucho más proactivo para detectar problemas de adherencia, para detectar problemas relacionados con los medicamentos y para detectar costes de oportunidad. Pues muchas gracias. No sé si os habéis sentido cómodas. El tiempo ha ido variando, teníamos sol al principio, el aire es fresquito, ¿sí o no? Yo creo que esto de que haya durado una hora lo vamos a agradecer, porque ahora ya empezaba a hacer más frío. Empezaba a hacer más frío. Y nada, muchas gracias a todos. Espero que también desde la parte de la audiencia hayan pasado un buen rato, hayan podido
pues yo creo que del conocimiento que estas dos personas nos han ofrecido, tanto Flora como Concha. Muchas gracias y emplazamos a todo el mundo pues al próximo debate, que saben que son los lunes, hoy es martes porque ayer era fiesta, pero que va a ser el próximo lunes 8 de noviembre, que vamos a tener a José Manuel Ventura de la Comunidad Valenciana y a Silvia Reboredo de Galicia. Os esperamos el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.